Bienvenidos al módulo 1 del curso CE 1010, Gráficas de Ingeniería para Ingenieros Civiles y Ambientales. En este módulo vamos a estudiar la importancia del dibujo en ingeniería como una herramienta de comunicación entre todos los profesionales en ingeniería que intervienen en una obra. Vamos a entender cómo los dibujos, los planos, los bocetos que se elaboran de la obra se convierten en la herramienta de comunicación para que todos hallen su punto común en donde van a intervenir en la obra, entendiéndose los ingenieros civiles, los ingenieros ambientales, pero de igual manera los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, los contratistas, diferentes personas que intervienen con diferentes tareas en la obra y todos interactúan a partir de los dibujos de ingeniería. Por eso es una comunicación gráfica de gran importancia. La lección número 1 de este curso se trata sobre las herramientas que vamos a usar en el curso. Este es un curso principalmente práctico, aunque sea online. Se espera que el estudiante realice junto con el profesor a medida que el profesora lo dirige, que el estudiante realice prácticas, replique los ejercicios que se explican y desarrolle por sí mismo los diferentes ejercicios que se dejan como asignación o se proponen como reto a través del estudio del material. En la lección número 2, ¿por qué es importante la comunicación gráfica en ingeniería? Abordaremos el subtema número 1, en donde veremos algunas situaciones quizá un poco cómicas, pero de una gran implicación en la responsabilidad profesional para los ingenieros sobre equivocaciones, errores, olvidos o malas lecturas de planos en ingeniería y cómo estas equivocaciones y errores llevan a equivocaciones en la obra de ingeniería o también implican pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo, retrasos y sobre todo pérdida de reputaciones de los profesionales de ingeniería que cometieron errores, bien sea en la realización de planos de ingeniería o en la lectura de los mismos. Continúa, después de analizar algunos de esos casos, veremos cuáles son los tipos de representación gráfica en ingeniería. Veremos principalmente dos tipos: el dibujo a mano alzada y el dibujo en computadora. Básicamente, de esta misma manera se divide el curso. Los primeros 4 módulos estaremos trabajando dibujo a mano alzada y del módulo 5 en adelante estaremos trabajando dibujo en computadora a través del programado de AutoCAD. Es importante que, así como se dijo en el subtema, en la lección 1 de este módulo 1, usted cuente con una computadora apropiada para poder tomar el curso online. Y por ende se darán las instrucciones para la instalación correspondiente del programado que es provisto por la universidad. Usted no tiene que comprarlo, importante. El primer subtema de la lección 3, que se trata de las vistas principales de un dibujo y las vistas auxiliares. En el subtema 1 estaremos viendo las proyecciones ortográficas, que son esas proyecciones que dan lugar a las vistas principales que comúnmente conocemos como vista frontal, vista lateral, vista superior. Y veremos cómo esas vistas son en realidad la proyección de las caras de un sólido o una figura en
las proyecciones, en la proyección imaginaria de poner esa figura dentro de una caja de cristal y cómo ese ejercicio da lugar a esas vistas principales. Realizaremos algunos ejercicios en primera instancia dirigidos paso a paso y se espera que el estudiante los vaya replicando con sus propios materiales y luego se propondrán otros ejercicios para que el estudiante desarrolle como asignación. En el subtema 2 de la lección 3 estudiaremos las vistas auxiliares. Las vistas auxiliares son aquellas vistas que no podemos generar solamente imaginándonos el objeto dentro del cubo, sino son aquellas vistas para las que tenemos que generar un plano adicional paralelo a la superficie a la que queremos representar en tamaño y forma reales. Realizaremos algunos ejercicios también, algunos paso a paso, otros serán propuestos para el estudiante y también se dejarán prácticas adicionales para que el estudiante afine las destrezas tan necesarias en el éxito de la comunicación en ingeniería. Es importante entender que primero es necesario poder manejar estos dibujos en papel, hechos a mano y con las herramientas básicas de lápiz y regla, para poder tener la visualización espacial y poder realizar esos mismos ejercicios e incluso unos más elaborados en la computadora. Espero que disfruten este módulo número 1.